Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Hoy estamos aquí transmitiendo desde Cunduacán, Tabasco, la Atenas de la Chontalpa, acá en México, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios me los guarde. Y pues para empezar, hermanos, le voy a pedir a mi esposa que nos salude y que nos dirija, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y un servidor, José Manuel Suárez Torres. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, les saludamos y vamos a orar en este momento, ¿verdad? Para que este tiempo en que se va a predicar la palabra del Señor, pues sea dirigido por Dios, por su Espíritu Santo, y sea de bendición a sus vidas esta palabra, que creemos que así será. Yo le invito a que me acompañe en esta oración. Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo que tú nos permites, Señor, que tu palabra pueda ser transmitida, Padre. Te pedimos que tú tomes control de este tiempo, que tu Espíritu Santo dirija la vida de tu siervo y esta palabra que ha sido preparada, Señor, pueda ser impartida, Padre, de acuerdo a tu voluntad y que pueda traer bendición a nuestros hermanos, a su familia, Señor. Y si hay alguien que esté pasando por una situación difícil, lo ponemos en tus manos, porque para ti no hay nada imposible, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, pues ya estamos pues aquí ya listos para iniciar con este tema. Así que pues saludamos a los hermanos que ya se están conectando. Dios me los bendiga. Hermano Edwin, mi hijo, Dios me lo bendiga. Y también la hermana Leticia Ramírez. Y por ahí hay otra persona que no alcanzamos a distinguir aquí. Pues Dios lo bendiga a todos. Bien, hermanos, la Biblia es un libro que contiene mensajes encriptados. La Biblia es el libro de Dios. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia, hermanos, es el libro más completo que pudiese haber, hermanos, en todo el mundo. Y para entenderlo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y pues, como decíamos el domingo, la puede entender un letrado, como también la puede entender alguien que no ha ido a la escuela. La Biblia, pero sí, hermanos, la Biblia es un libro que contiene mensajes encriptados, y la palabra encriptados tiene que ver con, hermanos, la palabra que la componen es el prefijo en, que significa en el interior, y el verbo cripto, que significa o que es sinónimo de ocultar. Entonces, hermanos, es ocultar en el interior, ¿verdad? Un mensaje. Entonces, muchas veces en la Biblia encontramos mensajes que están ocultos, están detrás de la letra, y necesitamos nosotros desencriptarlos con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor. Entonces, uno de esos mensajes, hermanos, nos dice que es necesario descender para poder ascender. Fíjese, y eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Que el que se humilla, o sea, el que desciende, será exaltado, será ensalzado. Es decir, que va a ser ascendido. Cuando nosotros hablamos de descender, estamos hablando de humillación, estamos hablando, hermanos, vamos a explicarlo en unos minutos más, pero es necesario descender para poder ascender. Cuando se habla de descender, hermanos míos, entonces estamos diciendo que descender es humillarse, descender es renunciar a nuestros derechos, incluso renunciar a nuestros deseos, inclusive, hermanos, renunciar a nuestra propia vida. Eso lo encontramos en la Biblia definitivamente, porque el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niegue sus derechos, niegue sus deseos, niegue su propia vida. Entonces, hermanos, eso es descender. Es necesario humillarse,
Es necesario renunciar a nuestros derechos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos personales, a nuestra propia vida. Recuerde que el Señor dijo que el que cuida su vida, el que quiere ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierde, por causa de mí, dice, la ganará. Entonces, hay que descender, mis hermanos, para poder ascender. Entonces, descender ya dijimos que es. Ahora, ascender tiene que ver, hermanos, con ser aprobados, con ser tenidos por dignos, por ser, hermanos, para ser arrebatados. Incluso ascender, hermanos, tiene que ver con ser novia en las bodas del Cordero. Entonces, descender es importante para que podamos ascender. El descenso, hermanos, del que hablamos el domingo fue el descenso o la humillación o, hermanos, la renuncia de Rebeca, ¿verdad? Para poder ascender, y buscamos, vimos algunos textos que hablando así, hermanos, honestamente, lo leemos y nosotros decimos, pues, Rebeca nos está diciendo la Biblia que ella bajó de su casa hacia el pozo y luego volvió otra vez a su casa. Pero ahí hay un mensaje encriptado, aunque parezca que no, pero coincide con muchas cosas que el Nuevo Testamento nos enseña. Entonces el domingo hablamos que hay que descender, porque descender nos prepara para subir. ¿Sí? Génesis 24:16 en la versión Biblia al Día dice que la joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Bajó hacia la fuente, recuerde que la fuente es Jesucristo, y llenó su cántaro. Entonces, lo que mucha gente no quiere hacer es humillarse delante de Jesucristo, bajarse pues y renunciar a todo por causa de Cristo, y entonces llenar su cántaro. El cántaro representa nuestra vida. Recuerde que los cántaros están hechos de barro y nosotros somos barro en las manos del Señor. Entonces esta mujer bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Eso, dice, ya se preparaba para subir. Si alguien quiere prepararse para subir, hermanos, para estar en las bodas del Cordero, necesita humillarse e ir a la fuente que es Cristo y llenar su cántaro, su espíritu, su alma, todo su ser con la palabra del Señor, porque eso representa, amados hermanos, eso es lo que representa el agua. Bien, entonces hablamos pues también el domingo. Si usted quiere escuchar y ver este tema, lo puede ver aquí en la página nuestra, que es de Ministerios Viva la Familia. Usted busca así en Facebook, Ministerios Viva la Familia. Entonces también hablamos el domingo que descender nos hará subir de nuevo. Fíjese qué importante es esto, porque la Biblia Castilian dice que era la joven de muy buen parecer y virgen, pues ningún varón la había conocido. Descendió a la fuente, llenó su cántaro y subió de nuevo. La Biblia Dios habla hoy, dice, y ya regresaba. Entonces, hermano, descender, humillarnos, nos va a ayudar a nosotros para subir de nuevo al lugar de donde venimos. Porque, hermanos, hay muchas cosas que nosotros podríamos hablar, pero nosotros fuimos predestinados. Y la Biblia dice desde antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Y cuándo nos conoció el Señor? San Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios, o sea, por el Padre. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. ¿Y cuándo aprendimos del Padre? Tuvo que haber sido antes de venir a Cristo. Porque ahí lo dice, todo el que ha venido y aprendido del Padre viene a mí. Entonces debe haber, hermanos, una preexistencia. Recuerde que la Biblia dice que
nuestro Padre Celestial es el Padre de todos los espíritus. Y nosotros, hermanos, creemos que no somos un cuerpo con espíritu, sino somos un espíritu con cuerpo. Recuerde que a Jesucristo se le preparó un cuerpo y él siendo espíritu. Entonces dice la Biblia que no somos de este mundo. Eso dice San Juan 17, 14 y verso 16. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ese tema ya lo tratamos el domingo, pero nada más le estoy dando una repasada. Y número 3, lo que hablamos, hermanos, es que al descender, el ascenso, el crecimiento, la subida es gradual, hermano. Primero hay una transformación en nuestro espíritu. Después hay una transformación en nuestra alma. Y tercero, hermanos, dice la Biblia que será transformado nuestro cuerpo. Por eso dice 1 Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero debe haber previamente una transformación en nuestro espíritu, luego en nuestra alma y luego en el arrebatamiento en nuestro cuerpo. Y número 4, hermanos, hablamos de descender a prisa, porque ascender, hermanos, va a suceder pronto. ¿Sí? Dice la Biblia, y la muchacha era muy linda. Eso lo dice en la versión Palabra de Dios para Todos, PDT. La muchacha era muy linda y era virgen. Nunca se había acostado con ningún hombre. Fue hasta la fuente, llenó su cántaro y ya se iba. Ya se iba. Entonces, hermanos, el Señor dio señales de su venida, ¿verdad? Hay 7 escenarios escatológicos que tenemos nosotros que estudiar y observar, como lo son Israel, Babilonia, la iglesia, la tierra, el cosmos, el mundo y la familia. Entonces, hermanos, esos puntos ya lo tratamos ahí donde le digo que usted lo busque en nuestra página. Ahora, aquí entonces, hermanos, llegamos a este punto que son espigas del ascenso y descenso de Rebeca, parte 2, ¿verdad? Porque vamos a encontrar aquí, ¿por qué decimos espigas? O sea, son algunos puntos que quedaron pendientes. A eso se refiere, ¿verdad? Las espigas, puntos que quedan pendientes del ascenso y descenso de Rebeca. Del descenso. Perdón, aquí hay un error. Descenso y ascenso de Rebeca. Entonces, ahí vamos a encontrar actitudes que tomó o que tuvo Rebeca en el descenso. Cuando ella descendió al pozo, cuando ella descendió a la fuente, cuando ella, hermanos, llenó su cántaro de agua, vamos a ver cuáles son las actitudes de Rebeca. Y esas actitudes son las que debe tener la iglesia para que pueda ascender. Anótelo, por favor. Para que la iglesia pueda ascender, recordemos que Eliezer representa al Espíritu Santo y que su misión es encontrar una novia para que ascienda, para que suba, ¿sí? En el arrebatamiento, para que se pueda casar con Isaac, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Isaac es figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos cuáles son las actitudes de Rebeca. Primero, hermanos, la primera actitud de Rebeca es servicial. Eliezer andaba en busca de la novia para Isaac. Entonces, dice Génesis 24, 17, el siervo corrió a su encuentro y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe, señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Hermanos, aquí estamos viendo a una mujer servicial. No conocía a Eliezer.
Sin embargo, le dio de su agua, le dio de su cántaro, le dio de beber. Entonces, el servicio, hermanos, es algo importante porque mire, el servir en épocas antiguas era una función de los esclavos. Por eso, pues, el Señor dice que es importante que nosotros sirvamos, porque el que sirve es el mayor. El que sirve, amados hermanos, es el que va a crecer. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Que los que sirven son los que llegan a ser mayores. Entonces, hermanos, el mayor en el reino de los cielos es el servidor. Entonces, los que descienden, los que se humillan, ¿verdad? Están haciendo un servicio para Dios, para la iglesia, para la gente que lo necesita. Entonces, mis amados hermanos, el servicio es un distintivo de aquellos que van a ser arrebatados cuando Cristo venga. El servicio, pues, de la novia, de aquellos que ya quieren desarrollarse, que quieren llegar a la estatura que el Señor anhela para su amada iglesia. Pero, aquí le va lo siguiente, Rebeca fue más allá. Rebeca rompió los límites del servicio. Hermanos, Rebeca fue generosa porque dio más allá de lo que se le había pedido. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Siervos inútiles somos porque hacemos solamente lo que se nos pide. Pero Rebeca, que representa a la iglesia que se va a casar, la iglesia que va a las bodas del Cordero, hermanos, Rebeca rompe con esos límites que se ponen en el servicio. Génesis 24:19 dice, cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos, hasta que hayan terminado de beber. Mire lo que está diciendo, hermano. Sacaré también para tus camellos, hasta que hayan terminado de beber. Eso, por favor, que no se le olvide. Y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Lo hacía rápido, hermanos, y corría para hacer ese servicio. Pero mire, los camellos, hermanos, son los animales más adaptados a las condiciones extremas del desierto. Los camellos, hermano, anote eso. Los camellos llegan o pueden llegar a beber 135 litros de agua en apenas 13 minutos. ¿Sí? 135 litros de agua en 13 minutos, hermano. ¿Cuánto beben estos dromedarios? Incluso algunos dicen que el agua la almacenan en la joroba, pero no es cierto, ¿verdad? Lo que almacenan en la joroba es grasa, porque cuando se les termina el agua en su cuerpo, ellos se alimentan de esa grasa que hay en su joroba. Ahora, hermanos, yo quiero que usted ponga atención a esto, tomando en cuenta la cantidad de agua que toma cada camello y el número de camellos que traía Eliezer. La Biblia dice en Génesis capítulo 24, verso 10, que Eliezer había tomado 10 camellos de su señor. Eran 10 camellos. El servicio de Rebeca llegó a ser generosidad, es decir, que fue más allá de un simple servicio. Vamos a hacer las cuentas. Yo le invito para que hagamos las cuentas. Mire, son 10 camellos. Si cada camello bebe 135 litros, recordemos que venían del desierto, venían atravesando el desierto, traían sed. Y se dice, hermanos, en una investigación, ¿verdad?, que hicimos, que un cántaro normal, en un cántaro normal de los que usaban bíblicamente, cabían 16 litros.
Entonces, si cada camello bebe 135 litros y en un cántaro normal caben 16 litros, ¿cuántos cántaros de agua dio Rebeca a cada camello? Entonces, como en la escuela, ¿no? Decimos 135 entre 16 es igual a 8.4 cántaros que tomó cada camello. Cada camello se bebía 8 cántaros y un poquito más, 0.4. Ahora, si multiplicamos 8.4 por 10, entonces la multiplicación nos da, hermanos, a 84 cántaros que Rebeca ofreció a los camellos. Hermano, nada más a manera de información, los los camellos representan a los ministros del Señor por la capacidad, hermanos, para almacenar agua, por la capacidad que tienen para atravesar el desierto. Tienen todas las condiciones, hermanos, para atravesar el desierto. Los ministros del Señor. Entonces los camellos representan a los ministros del Señor, a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, lo que estoy diciendo aquí, hermanos, es que Rebeca, de acuerdo a lo que dice acá, ando buscando el texto aquí, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Quiere decir que Rebeca, hermanos, sacó 84 cántaros aproximadamente para darle de beber a los camellos. Esa Rebeca era fuerte, hermanos. Ya me imagino, ¿verdad? En un enojo de Rebeca contra Isaac. Hermano, Rebeca estaba fuerte. Ahora, yo a donde voy, hermanos, es que es necesario servir y ser generoso. Es necesario servir y ser generosos, hermanos. Sobre todo con los siervos del Señor. No estamos pidiendo aquí dinero ni nada de eso. Pero yo creo que aquellos que bendicen a los ministros son bendecidos abundantemente. Ahora, hermano, otra de las actitudes es que, aparte del servicio, es que, mire, hermanos, el servicio y el reconocer autoridad anteceden a los dones del Espíritu Santo. Yo sé que los dones son gratuitos, hermanos, porque precisamente por eso se llaman dones. Se les llama dones porque hermanos, los dones, de alguna manera, hermanos, significa regalos. Eso significa, dones significa regalos. Y son por gracia. Pero el Señor no da los dones espirituales, hermanos, al ahí se va, a cualquiera, ¿verdad? Sino, hermanos, aquellos que sirven, el Señor le da los dones del Espíritu Santo para que sirvan con más eficacia. Y aquellos que reconocen autoridad, hermanos, también el Señor les da dones, porque lo hacen dentro del orden. Es importante eso, hermano. Le voy a leer que, mire, hay un texto aquí que nos da a entender, pues, que el servicio antecede a los dones. Es decir, alguien quiere los dones, tiene que servir. Debe servir. Debe verse que está sirviendo. Génesis 24:22 dice: y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 siclos de oro. Y dice que se los dio a Rebeca. El anillo y los 2 brazaletes representan dones, son regalos. Pero se los dio después que le había dado de beber a los camellos. Entonces, el Señor te va a dar los dones con el propósito de que sirvas. Porque los dones son para edificación, para consolación, para exhortación,
para que la iglesia, hermanos, sea bendecida. Entonces, ¿para qué el Señor le va a dar los dones, verdad, a alguien que no le interesa, pues, servir en su obra? Pero también, hermanos, los dones no se le dan a cualquiera, aunque hay gente que recibió dones en algún momento, y como los dones son irrevocables, hermanos, hay gente que recibe dones y se sale del orden. Ya no quieren sujetarse a su pastor. Pero la Biblia dice que reconocer autoridad antecede a los dones. Aunque son regalos y aunque son gratuitos, siempre Dios tiene ciertas medidas para darlos. Génesis 24:47 dice: entonces le pregunté, ¿de quién eres hija? Y ella contestó: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Y puse el anillo en su nariz y los brazaletes en sus manos. Entonces, hermanos, esta mujer llamada Rebeca, que representa a la novia, representa a los hijos del Señor, hermanos, tenía padre espiritual, tenía un padre, tenía una casa. Entonces, notemos que después de que Rebeca da de tomar a los 10 camellos, es cuando Eliezer procede a darle 3 regalos. Y no es la canción, ¿verdad? No son el cielo, la luna y el mar. Sino que estos 3 regalos son figuras de los dones espirituales. Fíjese. Uno se lo da en la nariz, se lo pone en la nariz para el olfato de la novia. Son los dones de inspiración. Y 2 le da para los brazos, que son los dones de poder. Esto implica, hermanos, que los dones son para aquellos que verdaderamente quieren servir al Señor y a su amada. Sin embargo, el uso de los dones también es para los que están dentro del orden de Dios y que reconocen autoridad o paternidad espiritual. Alguien que tiene dones tiene que y debe reconocer un pastor. Debe reconocer autoridad y no nada más de boca. Porque mucha gente, hermano, dice mi papá, mi padre espiritual, pero jamás se aparece en la iglesia, pues. Pero ellos dicen que están bajo cobertura y andan profetizándole a todo mundo y hermanos, ofrecen sus servicios como ministros que tienen dones de sanidades y de milagros, pero hermanos, no sirven en su iglesia. No se sujetan a su pastor. Y recuerde que estamos hablando de la novia. De las que van y los que van a ser arrebatados para estar en las bodas del Cordero. El servicio y reconocer autoridad es necesario. Hay muchas cosas que podríamos hablar aquí. Por ejemplo, dice la Biblia que en el momento que el Señor venga, hermanos, se va a tocar la trompeta, ¿sí? Y yo lo voy a buscar porque, hermanos, porque no vaya yo a equivocarme, ¿verdad? En, en la lectura de esta palabra. Creo que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Lo voy a leer acá. A ver. Si dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Fíjese, esa voz de mando, hermanos, es una voz de autoridad, ¿sí? Es una voz que solamente lo van a escuchar aquellos que han aprendido a reconocer autoridad. Aquellos que reconocen la voz de su pastor. Porque, hermanos, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Entonces, el que obedece aquí, sus oídos están, hermanos, entrenados, están agudizados, están abiertos para oír la voz de su autoridad. De manera que el que oye la voz de su autoridad, de su pastor, de su cobertura, oirá la voz de mando cuando Cristo venga.
Así que hay muchas cosas que hablar acerca de ese tema. Pero entonces, hermanos míos, aquí estamos hablando de reconocer paternidad. Génesis 24:23 le preguntó Eliezer, que representa al Espíritu Santo, le pregunta, hermanos, le pregunta a Rebeca y le dice, ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió, soy hija de Betuel. O sea, reconoce paternidad, hermano. El hijo que Milca dio a luz a Nacor. Y le dijo, además, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Hermanos, el Espíritu Santo nos dice que es necesaria la cobertura espiritual, tener una casa espiritual, donde haya un padre del alma y que haya suficiente alimento, hermanos, para el sustento espiritual. La novia del Señor debe establecerse, no debe ser errante, hermano. Una persona errante no se establece en ningún lugar. Está en una iglesia 1 año, 2 años, 3 años y en otra iglesia los siguientes años. Y está como, perdonen mi hermano, pero está como la mujer samaritana. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Hasta que estuvo el tope, ¿verdad? Y se encontró con el Señor y se estableció aquella mujer samaritana, porque era errante en su corazón. Hermano, ¿de quién eres hijo? No estoy hablando biológicamente, ¿verdad? ¿Tienes padre espiritual? ¿Tienes un padre del alma? No, hermano, mi padre es Dios, mi Padre celestial. Hay gente, perdón, que no ha captado, no le ha caído la revelación y que no aceptan paternidad, no aceptan al ministro como un padre espiritual. No reconocen su autoridad. Solo lo reconocen cuando necesitan que oren por ellos. Pastor, puede orar por mí, me siento mal, ore por mí, por favor, ayúdeme. Entonces, nada más van como si fueran con el doctor, pero no tienen, hermanos, ¿cómo decirlo? La convicción de que necesitan tener un padre espiritual. La pregunta aquí es, hermano, ¿tienes casa? Sí, hermano, yo tengo una de 2 plantas, diría usted, ¿verdad? Tiene almendra y tiene un pino enfrente. No me refiero a la casa física. Me refiero si tienes casa espiritual. Llegas a algún templo. Estás asistiendo a algún lugar donde te sientas seguro. Donde llegas y reposas. Tienes casa. ¿Te llegas a alimentar en esa casa o solamente llegas de visita? Perdón, hermano, esta noche, yo creo que, como dijo el predicador, esta noche los maté a todos. No se trata de eso, se trata de enseñar, ¿verdad? Pero yo lo que quiero, en el nombre del Señor, que esta palabra llegue a su espíritu, que la entienda, hermano, que se abra su corazón. ¿Tienes padres? ¿Tienes padre espiritual? ¿Reconoces autoridad? ¿Tienes casa espiritual? ¿Te estás alimentando espiritualmente? Hermano, es importante tener un padre espiritual. Tu pastor es tu padre espiritual. Mire, yo le voy a leer Cantares 1:7. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. Está hablando alguien que necesita, pero que ama al Señor. Y le pregunta, ¿dónde apacientas? O sea, ¿dónde comes? ¿Dónde cesteas al mediodía? O sea, esa palabra cesteas tiene que ver con reposar. ¿Dónde reposas? Mire, 2 cosas. ¿Dónde te alimentas? ¿Dónde reposas? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Esta persona reconoce que es errante, que no se establece, no se afirma en ninguna parte. Cantares 1:8 dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres,
Mire, le responde el Señor, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ay, hermano, entonces aquí hay una palabra interesante para nosotros. Tienes que seguir las huellas de las ovejas, porque las ovejas siguen a un pastor. Y el pastor, hermanos, es Jesucristo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor dijo, yo soy el buen pastor. Amén. Pero el pastor delegó pastores para que siga las huellas del rebaño y tengas un pastor y apacientes tus cabritas. Tus cabritas son aquellas áreas que no le has querido entregar al Señor. Tus cabritas son aquellas áreas, hermano, que todavía brincoteas y te encaprichas y haces lo que quieres porque son cabritas, no son ovejas. Pero dice, apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Entonces, mis amados hermanos, es importante que usted tenga cobertura espiritual, casa espiritual, padre del alma, un padre espiritual. Hermanos míos, esto es, por eso estamos hablando del descenso. Tenemos que descender para poder ascender. Tenemos que bajarnos, hermanos, perdón la palabra, pero tenemos que bajarnos de la mula. Uy, ya empezó a insultar el pastor. No, es que tenemos que bajarnos de nuestros caprichos, de nuestro ego, de nuestro orgullo. Tenemos que descender para poder ascender, para poder irnos con el Señor. Necesitamos, hermanos, humillarnos y renunciar a nuestros gustos, a nuestros deseos, renunciar a nuestros derechos incluso, y renunciar incluso, hermanos, también al orgullo y a nuestra propia vida. Hermanos, antes del descenso, mire, hay cosas que suceden poco antes del ascenso de Rebeca en el contexto de su casa. Porque mire, para que Rebeca pueda ir y casarse con Isaac, recuerde que Rebeca representa a la iglesia e Isaac representa a Jesucristo. Son figuras que hay en la Biblia. Pero dice la Biblia que en Génesis 24:50 que Eliezer les preguntó a Labán y a Betuel, ¿verdad? Que era el padre de Rebeca. Entonces, hermanos, él les dijo pues que por favor le dijeran si estaban dispuestos a dejar ir a la muchacha y casarse con Isaac. Labán y Betuel respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto. No podemos decirte que está mal ni que está bien. He aquí Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Aquí lo que quiero mencionar es que aquí hay un padre que está dispuesto a entregar a la novia. Ya ve que en las bodas preguntan, ¿quién entrega a la novia? Y entonces viene el padre, ¿verdad? Y hace entrega de la novia. Bueno, un padre espiritual, un buen pastor, prepara a una iglesia, a una congregación, no para que se quede sentado en la banca, sino para que sirva, se desarrolle, para que, hermano, sea discipulada y llegue a prepararse como una candidata a ser novia de Jesucristo. Cuando decimos eso, nos referimos a que sea una congregación, una iglesia, hermanos, que se vaya a las bodas del Cordero, no como invitada, sino como novia. Aquí encuentro yo un padre que está dispuesto a entregar a la novia. Los ministros no somos los novios de la iglesia, porque algunos creen, hermanos, que son los dueños de la iglesia. Algunos dicen, mi iglesia. En mi iglesia esto, en mi iglesia aquello. Hermano, la iglesia no es de nosotros. El que murió por la iglesia fue Cristo y la iglesia es de Cristo. Los ministros nada más somos, hermanos, somos los amigos del novio.
Somos los que preparamos a la novia de Cristo y la embellecemos con la palabra y la limpiamos con la palabra para que sea agradable al Cordero de Dios y que pueda ser arrebatada e ir a las bodas del Cordero. Por ello, hermanos, nuestro esmero, nuestra dedicación debe ser diligente y estar dispuestos a llevar a cabo nuestra labor como amigos del novio, pero sin dañar a la novia. Hay quienes regañotean a la novia y la maltratan, hermano. Perdón, pero yo he visto predicadores como le dicen feo a la iglesia, hermano. Y perdón por lo que dije hace rato de los mulas, ¿verdad? Pero hay quienes de verdad, hermano, le hablan como si fueran dueños de la novia y la maltratan y la golpean. Y cuando, hermanos, nosotros no debemos dañar a la iglesia, mucho menos engañarla con mensajes falsos. Hay predicadores que dicen, feliz Navidad, hermano, feliz Navidad. Sí, perdón, hermano, pero la Navidad es una fiesta pagana. Mucha gente ni siquiera investiga eso. Mis amados hermanos, pastores poniendo pinos y poniendo, hermanos, estrellitas, según de Belén, en el templo y vistiéndose de Santa Claus, engañando y entregándole mensajes falsos a la iglesia. Mire, yo le quiero decir una cosa. Recordemos lo que le pasó a Mefiboset. Segunda de Samuel 19:25. Recuerde que David representa también a Jesucristo. Dice que cuando David vino a Jerusalén, dice que entonces Mefiboset, lo voy a leer, y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo a Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Mire la pregunta que le hace, ¿por qué no fuiste conmigo? Otras versiones dicen, ¿por qué no te fuiste conmigo? Va a haber mucha gente que no se va a ir con Cristo, óigalo bien, mucha gente que no se va a ir con Cristo. ¿Y por qué? Aquí está la respuesta. Segunda de Samuel 19:26 dice, y él respondió, Mefiboset, rey, señor mío, mi siervo me engañó. Digo, mi siervo me engañó. Esto cobra vida cuando nosotros, hermanos, vamos al Nuevo Testamento y vemos que los hermanos de Berea, cuando Pablo llegó a predicarles la palabra del Señor, el apóstol Pablo, los hermanos de Berea iban e investigaban en las escrituras para ver si lo que les enseñaba Pablo era cierto y lo confirmaban. O sea que usted cuando escucha un mensaje no se trague todo, man. ¿Sí? Mastíquelo, investíguelo. Vaya, ahorita tenemos un montón de herramientas. Tenemos el eSword, hermanos, que contiene como 100 Biblias. Tiene diccionarios y tenemos un montón. Está el Google, hermano, que podemos investigar cosas. Usted puede investigar lo de la Navidad, investíguelo. Investigue también en qué fechas nació Jesucristo. Hermano, la Biblia, la misma Biblia nos dice que Jesucristo nació entre septiembre y octubre. ¿Qué hace celebrando Navidad en diciembre, hermano? Su siervo le está engañando. ¿Y por qué? Porque hay gente que cree que el pastor es su siervo. No, nosotros somos siervos del Señor. Y le servimos a la iglesia por amor a Cristo y a la iglesia. Pero nosotros no somos siervos de la iglesia. Nosotros le servimos al Señor. Pastor, es que si usted no pone un pino, si usted no celebra la Navidad, nosotros nos vamos de la iglesia. Pues adelante, mi hermano, Dios me lo bendiga. Yo voy a predicar la palabra del Señor. ¿Le guste o no le guste? Ese ya es asunto de usted. Ahora, digo esto, hermano, porque se me acercan gente y me dicen, pastor, ¿será que puedo hacer un 15 años? Claro que sí. Pero ¿cuál es el propósito? Ay, hermano, es que vamos a hacer un 15 años y mi familia va a patrocinar todo y la verdad va a haber baile y va a haber tomadera
y van a bailar un vals que se lo va a enseñar un homosexual. Y le digo, bueno, entonces, hermanos, ese 15 años es para darle acción de gracias a Dios o para agradarle al mundo. Pero yo como siervo del Señor tengo que decirlo. Si usted quiere un culto de acción de gracias, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pero que sea para darle gracias a Dios. No para agradar al mundo, ni para agradar a la niña, porque es que la niña, hermano, es la única que tengo. Y pues si ella pide, como dijo la canción, ¿verdad? Si la morena quiere, pues dale lo que quiere. Entonces, hermano, eso no es así. Entonces, perdón, hermano, yo me metí ahí porque mucha gente se va a perder, no perder su salvación, porque hay gente que se va a quedar en la gran tribulación y tendrá que lavar sus vestiduras ahí. Porque mire, hermanos, antes del ascenso de la iglesia, Dios va a dar dones también a la iglesia. Los dones van a traer un avivamiento a la iglesia y va a vestir de boda a la iglesia. Génesis 24:53 dice, y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos. Mire que sacó objetos de plata y objetos de oro. Esos son dones, regalos y vestidos. Y se los dio a Rebeca. ¿A quién se los dio? A Rebeca. Rebeca representa a la novia. Y dice que también le dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Hermanos, sin vestidos especiales para la boda, no hay ascenso. No hay acceso a las bodas del Cordero, sino que dice la Biblia que van a ser enviados a la gran tribulación a limpiar sus vestiduras. Eso se lo voy a buscar aquí en la Biblia. Mateo 22:11 dice que el que no esté vestido de bodas, hermanos, va a ser echado fuera. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. O sea que para entrar a la boda del Cordero hay que estar vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, para entrar a las bodas del Cordero hay que estar vestido de boda. Y esas vestiduras las da el Espíritu Santo. Esas vestiduras, hermanos, las enseña el ministro a la iglesia. El que no esté vestido de vestiduras de boda va a ser atado de pie y mano y echado en las tinieblas de afuera, que representan, hermanos, no el infierno, sino que representan la tribulación y la gran tribulación. Porque la novia del Cordero y todos los que quieran estar en las bodas del Cordero procuran tener cobertura espiritual que tiene que ver con la vestidura. Hermanos, y procuran cubrirse también con vestidos de bodas, que es la recta conducta del pueblo santo. Eso lo dice Apocalipsis 17:9. En la Biblia Dios habla hoy en la versión 2002. Ahora, Apocalipsis 19:7 en la versión 1960 o la Biblia Las Américas dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso significa, hermanos, que aunque muchas iglesias y congregaciones se degeneren y se vuelvan apóstatas, la novia de Cristo se va a preparar. Ya está profetizado. Y Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya, hermanos. Entonces, el deseo de la novia debe ser que Cristo venga. Los que no son novia no desean que Cristo venga.
Los que no son novia no les importa si Cristo viene o no viene. Lo que les importa son otras cosas. Y eso lo voy a hablar ahora. ¿Cuál es el deseo de la novia? En Génesis 24:57 dice que Eliezer ya quería llevarse a Rebeca para que se casara con Isaac. Y ellos le dijeron, déjala unos 10 días más. Y Eliezer le dijo, no, que ya debo llevarla. Si ustedes me lo permiten. Y ellos dijeron, llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Miren lo que le estoy diciendo, hermano. No lo que digo yo, pues, sino lo que dice la Biblia. ¿Cuáles son sus deseos de Rebeca? ¿Cuáles son los deseos de la novia? Entonces llamaron a Rebeca, Génesis 24:58, y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Y ella dijo, me iré. Como dijo Farid. Hermano, ella dijo, sí, mi deseo es irme y casarme. ¿Cuál es su deseo, hermano? La novia desea la venida del novio. La novia desea casarse. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero la novia, hermanos, desea la venida del novio. Es su mayor anhelo. La novia no quiere romper la piñata, hermano. La novia no quiere dulce. La novia quiere al novio. La novia, hermanos, ama a la venida del novio. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál es el deseo de la novia? ¿Te quieres ir con este hombre? ¿Quieres irte y casarte, estar en las bodas del Cordero? Sí, sí quiero irme. La novia ama la venida del Señor. Le voy a poner un ejemplo aquí, hermano. Fíjese que Elías iba a ser arrebatado. Elías iba a ser arrebatado. Ponga atención a esto. Y cuando Elías iba a ser arrebatado, le dice a Eliseo, Eliseo, quédate aquí porque tengo que ir a Betel. Y le dice, no, vive Jehová, que no voy a abandonarte en ningún momento. Ahí se va. Y luego le dice, Eliseo, quédate aquí porque voy a tal parte. Bueno, no le digo. Entonces, Elías le hace una pregunta a Eliseo. Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que sea quitado de ti. Eliseo sabía que Elías iba a ser arrebatado. Oiga lo que le estoy diciendo. Eliseo sabía que Elías iba a ser llevado al cielo, a la presencia del Señor. Pero Eliseo amaba más la unción de Elías y quería ser mejor que Elías y pidió doble porción. Yo escuchaba al apóstol Sergio Enríquez hablando de esto, pero antes de eso, yo creo que lo comenté, no sé si lo comenté con mi esposa, pero en mi corazón, yo dije, ¿por qué Eliseo no pidió irse con Elías? Porque dice Segunda de Reyes 2:9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Hermanos, lo que más amamos es lo que más pedimos. Es lo que anhelamos. La novia anhela la venida de Cristo porque lo ama. Está enamorada de Cristo. Le voy a poner un ejemplo. Ahorita vamos a retomar lo de Eliseo. Salomón tuvo la oportunidad de que el Señor le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón pidió sabiduría. El ciego de los evangelios, el Señor le dice, ¿qué quieres que haga por ti?
Y como el ciego amaba su vista, porque la había perdido, pidió, Señor, que recupere la vista. Y recuperó la vista. Eliseo, sabiendo que Elías sería arrebatado de la tierra, pidió la doble porción. ¿Y por qué no pidió ser arrebatado también juntamente con Elías? No, hermano, lo que pasa es que Eliseo tenía una misión que desarrollar después de Elías. Sí, ok, pero si tuvo la oportunidad de pedirlo, ¿qué puede ser mejor que estar en la misma presencia del Señor? Hermano, todo lo que hay aquí en la tierra es pasajero. Eliseo sabía que iba a ser arrebatado Elías. Debemos pedir, hermanos, ser tomados por dignos de escapar de la gran tribulación, de esas cosas que van a venir. Yo le pregunto, ¿qué pediría usted? Así en serio. No, hermano, pues yo la verdad lo que más amo es estar con los amigos, no sé, en una cantina, ¿verdad? No. Ame al Señor, hermano. Busque manera, ¿verdad? Mire, Jesús está aquí. Pide lo que quieras, lo que más amas. Pidamos ser tomados por dignos de escapar de la gran tribulación. Pidamos, hermanos, por ser tomados como dignos de irnos a las bodas del Cordero. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mi amado hermano y mi amada hermana, por favor, ¿qué pediría usted? No, pues pastor, yo pediría un carro último modelo. ¿Qué pediría usted? No, pues yo quiero casarme y tener hijos antes de que Cristo venga, ¿verdad? Y hay gente que no tiene, pues, no está pensando pues buscando lo que verdaderamente es importante, hermano. Tienen la mirada en lo terrenal, en lo material, en los deseos de este mundo, en los vicios de este mundo. Y necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. Amados hermanos, los ministros conducen a la novia y estos a su vez son guiados por el Espíritu Santo. Génesis capítulo 24, 61 dice, y se levantó Rebeca con sus doncellas y montadas. ¿Sabe qué significa montadas en el original? Es la palabra rakab y significa conducidas. Y conducidas en los camellos. Recuerde que camellos representa a los ministros, a los pastores. Es decir, que en este caso Rebeca debe dejarse conducir por los camellos. Siguieron a Eliezer. Entonces hay que seguir al Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo. Tanto los ministros como la iglesia deben dejarse guiar por el Espíritu Santo, hermanos. El siervo pues tomó a Rebeca y partió. Entonces, hermanos, la iglesia que va a ascender es aquella que está dejándose conducir por el ministro que se deja guiar por el Espíritu Santo. Dice Génesis 24:64, Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello. ¿Quién la condujo? ¿Hasta el novio? El camello. Bajo la guianza de Eliezer. Porque Rebeca iba sobre el camello. La Biblia del oso dice, hermanos, se levantó entonces Rebeca y sus doncellas y subieron sobre los camellos y siguieron al varón. Entonces, hermanos, es necesario dejarse conducir por los camellos, dejarse conducir por los ministros. El Señor, mire, el Señor envió ángeles, envió mensajeros para sacar a Lot de Sodoma. El Señor pudo haberlo hecho personalmente, hermano. Pero mire, el Señor delega funciones a sus siervos y una de esas delegaciones es preparar una novia para el Cordero de Dios.
Con toda seguridad le voy a decir esto, hermano. Se puede decir que los que no reciban a los ministros genuinos del Señor no podrán escapar de la gran tribulación. Mucho menos van a ser parte de la novia de Cristo. Los que no se dejan conducir por un pastor. Los que creen que solos pueden guiar su embarcación a buen destino, hermanos. Aquellos que como dice la Biblia, ¿verdad? Se apacientan a sí mismos. Aquí les dejo algunos textos que avalan esto que le estoy diciendo, hermano. Porque hay gente, ¿verdad? Que dice que se dejan guiar por sus propios pensamientos. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, le parecen buenos, pero su fin es camino de perdición. Entonces se necesita un ministro que los cubra, que los guíe, que los conduzca. Mateo 10:14 dice, digo esto, hermano, porque mire, hay gente que dice, yo no necesito tener un pastor. Yo solito, yo sé, ya conozco. No. Mucha gente que conoce y anda completamente perdidos, hermano. Mateo 10:14 dice, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pero mire qué consecuencia. Si alguno no os recibiere. No, pero yo sí lo recibí, pastor. Sí, pero no oyó las palabras. Porque dice, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras. Sí le oí, pastor. Sí, pero no obedeció. Porque la palabra oír en la Biblia tiene que ver con oír con inteligencia. Oír para practicarlo. Oír para obedecer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dice Mateo 10:40, para aquellos que dicen no necesito un pastor. El que recibe a vosotros, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso está claro. Ni debería comentarlo, pero mire, el que recibe al pastor, recibe a Cristo, que fue el que lo envió. Y el que recibe a Cristo, recibe al Padre, que fue el que envió a Cristo. Mire lo que dice la Biblia en Efesios 4:11-13. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que esos 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, estamos para capacitar a los santos, a los hijos de Dios, para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, para que madure, para que se desarrolle y para que se vaya con Cristo. Segunda de Corintios 11:2, en la traducción lenguaje actual, con esto terminamos, dice, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. ¿Quién habla aquí? Un ministro, un apóstol. Y dice, lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Amados hermanos, esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para la iglesia. Atesórela. Tenemos que descender. Y descender, les decía el domingo, mis amados hermanos, les decía el domingo que descender es humillarse. Es renunciar a nuestros derechos. Yo puedo hacer lo que quiera, pastor. Sí, usted puede hacer lo que quiera con su vida. Y recuerde que la vida es como una moneda. Usted la puede gastar en lo que quiera. Nada más que la puede gastar una sola vez.
Por eso estamos invitando a descender, humillarnos, a renunciar a nuestros derechos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestra vida, para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Tenemos que descender para poder ascender, para poder ser aprobados, para ser tenidos por dignos, para ser arrebatados, para ser novia en las bodas del Cordero. Mis hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Yo espero que esta palabra usted y yo la podamos atesorar, hermanos, creer, vivir, practicar y que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, esta noche ya, te ruego, mi Dios, que nos bendigas de una manera especial y que, Señor, esta palabra sea edificante. Sea, Señor, una palabra que traiga bendición, pero que traiga convicción, Señor. Que haya sido una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que venga, Señor, para edificar. Que ayude a que maduremos. En el nombre de Jesús de Nazaret lo necesitamos, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Aquí pues voy a mandar algunos saludos, ¿verdad? Algunos hermanos, el hermano José Edwin, la hermana Leticia Ramírez, la hermana Laila Ochoa, hermano Daniel Collado. Aquí está, Dios te bendiga, Danielito, hermana Roxy Ruiz. Saludos a la hermana Margarita Jerónimo, Dios me la bendiga. Dios bendiga al hermano Samuel Mayo. Dios bendiga también, hermanos míos, al hermano Aarón Jiménez, Sonia Mota, el hermano Axel O.M. López y saludos a la hermana Ara Sánchez. Dios me los bendiga a todos ellos y les esperamos mañana miércoles, no, mañana es miércoles, sí, a las 6 de la tarde y vamos a continuar con este tema descenso y ascenso. Le pudiéramos haber puesto también descendiendo para ascender. Dios les bendiga, hermanos.